Buenas noches. En esta etapa preelectoral en que se encuentra nuestro país y acabando de pasar las elecciones regionales, vale la pena que conozcamos más acerca de una de las bases que conforman nuestra democracia, el Partido Liberal. Hoy maltratado, polarizado, diseminado en centenares de movimientos, el liberalismo, sin embargo, ha sido parte de la historia de nuestros tiempos. Hoy, cuando su orientación ha estado cuestionada, cuando ni siquiera tiene claro un candidato presidencial oficial, vale la pena profundizar en lo que ha sido este partido a través de la historia de nuestro país. En el siglo XIX, las ideas liberales y el término de liberal se expandió por toda Europa y muy especialmente en América Latina. De allí que los partidos políticos colombianos hayan tenido una proximidad inmediata con la terminología y sobre todo con la esencia liberal, que en ese momento implicaba, como ya lo he dicho, sobre todo una posición republicana, una limitación del poder absoluto del monarca, en algún sector, una sociedad regida por una constitución a la manera norteamericana o a la manera francesa, con división de poderes y con contención de unos poderes por otros. De allí que los dos partidos tradicionales de Colombia, el liberal y el conservador, se puede decir que en sus orígenes filosóficamente son ambos liberales, porque en términos generales eran republicanos, eran adictos a una constitución para que rigiera los destinos del país, eran partidarios de la división de los poderes y sobre todo establecían una carta de derechos civiles de los ciudadanos. El Partido Liberal Colombiano se constituye como tal con la promulgación del primer programa liberal el 16 de julio de 1848, bajo la dirección ideológica y política de Ezequiel Rojas. Este programa liberal sería aplicado a la vida nacional por el presidente José Hilario López, quien ejerció desde 1849 hasta 1853 y tramitó los primeros decretos de realización plena de las libertades políticas en Colombia. El primer programa liberal se basaba en la abolición de la esclavitud en Colombia, en establecer la libertad religiosa, en establecer la libertad de enseñanza, en la descentralización de las rentas, en establecer los jurados de conciencia, en avanzar en el desmonte del Estado colonial, en la separación entre la Iglesia Católica y el Estado, en la abolición de los grandes monopolios como el del tabaco y la supresión del fuero eclesiástico y en el establecimiento del matrimonio civil. Antes de este primer ideario, Francisco de Paula Santander había expedido un decreto para difundir las ideas del filósofo inglés Jeremías Bentham, quien entendía que el principal compromiso del gobierno debería consistir en extender la felicidad al mayor número de gobernados. De esa manera comenzaría a profundizarse las raíces liberales en Colombia que ya se habían sembrado con la promulgación de los derechos del hombre y del ciudadano por parte del precursor de la independencia, Antonio Nariño. Puede afirmarse que el liberalismo en Colombia ha tenido dos grandes momentos. Uno como simple ideología, cuya vigencia contribuyó al ejercicio de la independencia nacional, y otro como partido, con un legado histórico en favor de la construcción del Estado Nacional y del bienestar de los colombianos. Por supuesto, ha habido un desarrollo en el Partido Liberal Colombiano a través de siglo y medio que es coetáneo con el desarrollo de la ideología y de la problemática en el mundo. Muy someramente, pues podemos ver siempre ciertas etapas del pensamiento y de la acción del Partido Liberal en Colombia. Y con una tendencia que casi siempre ha estado presente. Es una división liberal, por lo menos ideológica, entre un ala más popular y un ala más aristocrática o plutocrática del Partido Liberal. En su origen primario, el liberalismo se entendía más como una actitud alrededor de la lucha contra la arbitrariedad del Estado y
en favor de la libertad y de los derechos fundamentales. Dijéramos, allí comienza la primera expresión filosófica y política del liberalismo. Pero desde muy temprano, simultáneamente, hay una especie de vertiente que toma banderas de carácter popular, más bien ya de reivindicación social. Estas dos modalidades o vertientes o matices pues han coexistido dentro del liberalismo desde sus orígenes y se han mantenido, si bien ocasionalmente hay unas especies de bifurcaciones, hay momentos en que formalmente se separan esas dos tendencias y a veces con carácter contestatario. Está la época de Uribe, luego López Pumarejo introduce como elemento central de su agenda los temas de tipo social, Gaitán vuelve a abrir el liberalismo, a establecer las dos vertientes, el MRL retoma elementos muy concretos del discurso político, tierra, techo, trabajo, eran, dijéramos, elementos conceptuales muy ligados a la izquierda tradicional en todo el mundo, siempre regresando a la matriz. Saltuariamente después de las separaciones hay, dijéramos, una consolidación, una reagrupación del liberalismo. Encontramos que en el desenvolvimiento histórico del liberalismo colombiano en el siglo XX se pueden señalar dos grandes corrientes o tendencias políticas con diversos matices en su pensamiento y en su acción, ambas diferenciadas principalmente por sus concepciones sobre la democracia y por el interés sobre problemas sociales. Estas dos tendencias son el liberalismo clásico y el liberalismo social. El liberalismo clásico defiende la democracia representativa, estimula los cambios a través de grandes reformas dentro de las instituciones con las cuales se consolidó Colombia después de la Revolución de la Independencia. Presenta además esta tendencia influencias del filósofo Jeremías Bentham en lo político, influencias del radicalismo, del positivismo y del darwinismo social, y tiene tendencias hacia el desarrollo y el progreso de la sociedad colombiana. A mediados del siglo XIX, el Partido Liberal Colombiano encabezó las grandes transformaciones del país. Hacia 1820 y 1830, con motivo de la Guerra de la Independencia, se hizo una parte de la transformación, es decir, lo que fue la independencia. Sin embargo, las estructuras políticas y sociales permanecieron casi incólumes por 20 o 30 años. Fue solamente cuando irrumpió el Partido Liberal, el partido que demolió esa estructura colonial, abolió la esclavitud, acabó con el sistema arcaico impositivo que había en el país, que era a través de rentas muy específicas y lo que se llamaban los estancos, para hacer una tributación que era más avanzada en ese momento y sobre todo teniendo en cuenta de que los sectores más acaudalados pagaran de acuerdo a sus bienes. En ese mismo momento también las sociedades democráticas eran las sociedades de los artesanos que se organizaron políticamente para defender en el Congreso leyes que pusieran tarifas proteccionistas a las mercancías colombianas ante la invasión de los productos foráneos, especialmente de los productos ingleses. Se hizo en ese momento también, 10 o 12 años después, durante el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, una que podríamos llamar la reforma agraria primera que hubo en este país. En ese conflicto entre Iglesia y Estado, los liberales del siglo XIX y del siglo XX también tomaron claramente una actitud laica, de separación de Iglesia y el Estado, de respeto a la religión o a las religiones, pero no inmiscuir religión con Estado. Por eso en ciertos momentos separaron la Iglesia y el Estado, y en ciertos momentos también, por ejemplo, con el caudillo Tomás Cipriano de Mosquera, hubo una expropiación de los bienes de la Iglesia, que era el primer terrateniente del país, y hubo unos conatos de repartir esos bienes entre sectores campesinos que los necesitaban. Desafortunadamente, a la postre, esto tomó otro rumbo y se pasó simplemente de un latifundio religioso a un latifundio laico. Para entender un poco más estas dos corrientes, de las cuales se han derivado las distintas tendencias del Partido Liberal e incluso se han originado divisiones,
Profundicemos en cada una de ellas. El liberalismo clásico da especial importancia a la dignidad humana. Defiende la libertad y la responsabilidad, los derechos humanos, la igualdad, la fraternidad entre los hombres y los pueblos y la solidaridad. Defiende la igualdad de los hombres, tanto frente a las leyes como a su disposición y papel en la sociedad. Defiende la libertad económica, la propiedad privada, el libre comercio y la libre empresa. Es partidario del progreso, el desarrollo integral de los pueblos, los cambios, la tolerancia y la solidaridad social. El liberalismo clásico en Colombia ha estimulado la planeación y tecnificación en las actividades del Estado. Algunos son partidarios del pensamiento keynesiano y otros del neoliberalismo económico que se difundió en el mundo occidental a través de la Escuela de Chicago. Quienes han sido básicamente sus representantes desde el inicio de nuestro Estado, desde Santander, Asuero y los civilistas, ideólogos como Carlos Arturo Torres, el presidente Enrique Olaya Herrera, Luis López de Mesa, Luis Eduardo Nieto Caballero, Juan Lozano y Lozano, Eduardo Santos, Gabriel Turbay y Alberto Lleras Camargo. Según la historia del liberalismo, los liberales clásicos en algunos casos han sido moderados y en otros progresistas. Remitámonos solo al siglo XX para hablar de los moderados y progresistas. En la década de los 30 se manifestó la primera gran división en las dos tendencias del liberalismo colombiano. Por un lado, la moderada del liberalismo clásico, entre cuyos representantes podríamos incluir las grandes figuras de Olaya Herrera, Eduardo Santos, Luis Eduardo Nieto Caballero y otros. Por otro lado, la tendencia del liberalismo progresista del presidente Alfonso López Pumarejo y la tendencia del liberalismo social de izquierda del grupo político UNIR, que orientó hasta 1935 el líder Jorge Eliezer Gaitán. Pero antes de continuar, veamos la otra corriente del liberalismo, la corriente social. La otra tendencia del liberalismo, la social, presenta tendencias hacia la democracia social y participante, con políticas económicas y sociales preocupadas por la solución de los múltiples problemas de los sectores más populares. Aparece desde la segunda mitad del siglo XIX y refleja influencias del socialismo y del liberalismo social que se difundió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. El liberalismo social irrumpió en Colombia en el siglo XX con la conferencia que pronunció el ideólogo y líder liberal Rafael Uribe Uribe en el Teatro Municipal de Bogotá el 23 de octubre de 1904 y que llamó Socialismo de Estado. En dicha conferencia, Uribe planteó la necesidad de enrutar el liberalismo hacia la solución de los problemas sociales. Propuso una legislación social para beneficio del obrero y del campesino. En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, también hubo otras tendencias dentro del Partido Liberal. Sobre todo fue en cuanto al método de recuperar el poder y de oponerse a los gobiernos autoritarios de la regeneración. Había una tendencia de los jóvenes liberales que eran más impacientes, Rafael Uribe Uribe sobre todo en ese momento, que se llamaban los guerreristas porque decían que la única manera de volver al poder era a partir de una guerra civil, como lo acostumbraron los dos partidos durante el siglo XIX. Otro sector, acaudillado fundamentalmente por Aquileo Parra, que tenía más experiencia, decían que ese no era el camino para buscar el poder y que había que buscarlo en una forma a partir, por ejemplo, de la oposición en la prensa y en el Parlamento, si se podía llegar allí. De acuerdo con las ideas de Uribe Uribe, Colombia debía entrar a la era de la modernización y del liberalismo social y popular. Muchas de las ideas de Uribe Uribe sintetizaban los planteamientos que en diferentes etapas de este siglo se han hecho los colombianos en su deseo de entrar a la modernización del país y de solucionar los múltiples problemas económicos y sociales. Pero la división más tajante durante el siglo XX se ha situado fundamentalmente en el terreno social y sobre todo se marca muy claramente cuando el Partido Liberal, después de perder el poder en 1885, medio siglo después, retorna al gobierno en 1930 con Olaya Herrera y se instaura lo que se conoce como la República Liberal. Los gobiernos de Olaya Herrera
primer gobierno de López Pumarejo, gobierno de Eduardo Santos, segundo gobierno de López Pumarejo y el último año de esa república liberal, gobierno de Alberto Lleras, quien sucede por un año al presidente López Pumarejo. Allí entra el liberalismo con una ideología ya de siglo XX. Para el año 30, cuando se retoma el poder, están en boga el aspecto social. Había pasado en el mundo, no hacía mucho tiempo, en 1917, la gran revolución social del siglo XX, la revolución bolchevique. Unos pocos años antes y coetáneo con estos acontecimientos se había dado la Revolución Mexicana, que tenía un gran contenido de tipo social. Por los años 30 irrumpe la República Española, que acaba con la monarquía, establece una constitución. En los años 20 se había dado en Alemania también el gobierno socialdemócrata dentro de la República de Weimar, que había establecido una constitución de tipo intervencionista. En la década de los 30, en la primera administración del presidente Alfonso López Pumarejo, se realizó una vasta y profunda obra del liberalismo social que tuvo hondas repercusiones en la modernización del país. En la llamada Revolución en Marcha del presidente López, se realizaron numerosas reformas sociales que contribuyeron a la modernización del Estado colombiano. De allí que entonces, cuando llegan los liberales al gobierno en el año de 1930, ponen gran énfasis en los asuntos sociales. Y además, en el continente, esto está muy sintonizado con lo que estaba pasando en los Estados Unidos después de la Gran Depresión, que llega al gobierno Franklin Delano Roosevelt, establece lo que se llamaba el nuevo trato, el New Deal, implementa políticas económicas de tipo keynesiano e introduce el intervencionismo de Estado. Eso es lo que se hace aquí, especialmente durante el gobierno primero de Alfonso López Pumarejo, una república que se trata de hacer de tipo social, se le da juego al sindicalismo que están haciendo, se establece el intervencionismo de Estado, se reforma la Constitución antigua de Núñez y de Caro en el año de 1936 y se establece el concepto de la función social de la propiedad, y es entonces un gobierno basado sin temor en el pueblo. De allí incluso que la terminología política del país en ese momento era mucho más clara. El gobierno de López Pumarejo y el sector lopista del Partido Liberal se decían sin ambajes la izquierda liberal, y a nombre de la izquierda liberal y de la izquierda hacía sus reformas. Había un sector de centro en el Partido Liberal acaudillado por Eduardo Santos y había también unos sectores, afortunadamente no mayoritarios, más de tipo oligárquico en el Partido Liberal, que trataron, en unión del Partido Conservador, de frenar muchas de esas reformas. Un nuevo ambiente y sistema de ideas marcó al Partido Liberal en los 16 años de su gobierno, luego de la hegemonía conservadora. Formados en el espíritu y en la doctrina del liberalismo, los hombres que subieron al poder luego del régimen conservador expresaron un sistema de ideas que se manifestó en un profundo ciclo de reformas liberales. Era pues un momento de claridad ideológica muy diferente al momento que hemos vivido los últimos 30 años, donde las ideologías, si no han desaparecido, por lo menos se han escondido. Y esa presencia liberal, que fue la mayoritaria en la República Liberal, de un liberalismo de tipo social, digamos, tuvo una última presencia en la otra división liberal del año 45, que motivó en gran parte la caída del Partido Liberal y el final de la República Liberal, que fue la gran división entre Jorge Eliezer Gaitán y Gabriel Turbay. Ambos liberales, ambos más o menos de la misma edad, ambos se habían iniciado como parlamentarios en el año de 1928, haciendo el gran debate de las bananeras contra la hegemonía conservadora. Antes ambos tenían un pensamiento progresista. El líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, bogotano, movió las masas colombianas en las décadas de los 30 y los 40. Este caudillo popular realizó sus estudios en la Universidad Nacional y se doctoró con su tesis Las ideas socialistas en Colombia. En su tesis encontramos las ideas del liberalismo social con tendencias hacia la izquierda socializante
y con una preocupación constante de desligarse del liberalismo decimonómico, que según Gaitán ya era tradicionalista para una época de grandes conmociones sociales. Del liberalismo social de Gaitán surgió el grupo político UNIR, Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, que buscaba grandes reformas laborales y agrarias. Este grupo político, tal vez el primero y el que sentó precedente para la creación de otros grupos dentro del liberalismo en la historia contemporánea, desapareció por falta de apoyo electoral en las elecciones del 5 de mayo de 1935, y su líder, Gaitán, regresó al Partido Liberal convirtiéndose en el defensor de los derechos populares. En las ideas de Jorge Eliezer Gaitán se ve una clara tendencia del liberalismo. Con la crítica a los desniveles sociales, Gaitán denuncia el problema de la tierra y de la gran propiedad, denuncia la forma inhumana como se trata al trabajador en el campo, denuncia la miseria de los obreros, las ínfimas condiciones higiénicas, el analfabetismo y los vencidos por la injusticia social. Hay una clara tendencia que hasta hoy en Colombia no se haya tenido un líder que se asimile a Jorge Eliezer Gaitán. Hasta 1946, los gobiernos liberales se caracterizaron por una cohesión en sus ideas y por una unión en torno a sus líderes naturales, frente a una permanente pugna entre los militantes del Partido Conservador. Hacia el final del segundo periodo del gobierno de López Pumarejo, la crisis de la clase dirigente de ese entonces se reflejó en las elecciones presidenciales. Las directivas del liberalismo no se lograron poner de acuerdo sobre un candidato único y gracias a esta división, los conservadores pudieron llegar al poder otra vez. Gaitán hizo una campaña de tipo popular muy fuerte. El Partido Liberal se dividió y entonces vino el periodo de la República Conservadora del año de 1946, con las dictaduras del gobierno de Laureano Gómez, donde no hay parlamento, la dictadura ya clara de Rojas Pinilla, y se inicia entonces en el año 57, con la caída de Rojas Pinilla, los gobiernos del Frente Nacional, que podríamos caracterizar por gobiernos que son muy incoloros desde el punto de vista doctrinario. Prácticamente desaparece la ideología y el resultado es el que estamos viendo, la poca diferencia que hay ideológica entre liberales y conservadores en este momento. En esta primera división del Partido Liberal se comenzó a criticar por primera vez a las maquinarias electorales y a las directrices del partido, y se manifestaron las dos tendencias claras del liberalismo colombiano: el liberalismo clásico o moderado con la candidatura de Gabriel Turbay y el liberalismo social orientado por Jorge Eliezer Gaitán. De esta división se produjo la caída del Partido Liberal y el ascenso del gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez. Así empezó una nueva etapa del liberalismo que comenzó a ser fuertemente influido por el cambio de ideologías en América Latina y en el mundo, por la penetración de ideas comunistas y socialistas en el continente. En nuestro próximo programa continuaremos hablando del Partido Liberal, de sus tendencias, divisiones y corrientes. Buenas noches.